de este Perú. Enrique, adelante. Gracias, Carla. Vamos a tener un programa muy interesante. Más adelante vamos a contar con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, que acompañó, por supuesto, a Pedro Castillo en esta intensa gira por el exterior. Pero bueno, en el interior del país, volvemos a recordar, damas y caballeros, la importancia de tener una reforma pensionaria, la importancia de que todos los peruanos y peruanas cuenten con una pensión que les asegure pues el futuro, ¿no? Su madurez. Qué duda cabe, lo estamos viendo ahora mismo en las solicitudes de algunos exmandatarios que por supuesto, ¿no? A quienes les correspondería en circunstancias normales, digamos, este beneficio por haber servido a la nación con la primera magistratura. Pero estamos hablando de cal y estamos hablando de arena probablemente. Hemos tenido 4 presidentes los últimos años antes del actual, después del señor Humala, y 3 de ellos están reclamando este beneficio. 2 ya lo han hecho de manera formal y el señor Martín Vizcarra ha anunciado que también lo va a hacer. Manuel Merino y Francisco Sagasti han solicitado pues pensión vitalicia y la controversia se ha desatado especialmente con el señor Merino, que estuvo exactamente 6 días en el poder. ¿Le corresponde esta pensión? Bueno, vamos a ir conversando de estos y otros temas con Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que en el caso del señor Merino no sería inconstitucional o ilegal, mejor dicho, pero que lindaría con la inmoralidad. Leía otras opiniones como la del constitucionalista Omar Cairo, que señala pues que es absurdo que al haber estado 6 días en el cargo de presidente y luego renunciar, reclame o reciba una pensión. ¿Qué correspondería en un caso tan particular como este? Mira, estas pensiones vitalicias ciertamente son pensadas para mandatarios que en general pues han cumplido el tiempo que corresponde, ¿no? Que en este caso son 5 años. Pero tú bien has señalado que en los últimos tiempos han habido pues situaciones que no eran pensadas o no fueron pensadas en el momento en que se produjo esta norma, ¿no? En que se elaboró esta norma. Y en consecuencia hay casos como, claro, para empezar, Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo menos de 2 años, el señor Martín Vizcarra tuvo un tiempo parecido, pero claro, el caso del señor Merino es singular, ni siquiera pues una semana. Es probable que muchos vicepresidentes estén más tiempo que él en el cargo y no reciban estos honorarios vitalicios. No me refiero a este último periodo, sino en general, ¿no? Entonces, claro, ahí puede ser interpretado como un vacío legal. Claro, yo tengo la impresión de que si es que lo está solicitando, se lo van a dar. Curiosamente, la presidenta del Congreso era, para empezar, asesora del ahora solicitante, pero creo que hay que regularlo, ¿no? Y hay que tocar el tema de manera tal que no aparezca pues como ni una viveza, ni una compensación mala vida, ¿no? Aquí, sí. Debe tenerse limitaciones. Por ejemplo, si es que aparece un presidente de la República que luego pues es juzgado y sentenciado, no debiera de recibir este beneficio. Pero bueno, esto mueve tantas cosas. Hemos estado en estos días viendo también el tema de las famosas eh, gastos de instalación de muchos congresistas del Lima y Callao, que también es cuestionada. Entonces, pero sin embargo, uno se hace la siguiente pregunta, ¿no? Claro, muchas de nuestras normas están hechas pues para situaciones, digamos, normales, regulares, ¿no? Y no situaciones Claro. que contravienen la idea
de fondo, pues, de la ley, ¿no? Así es, así es. Son momentos anormales en medio de todo para lo que estábamos acostumbrados. Pero acá, Fernando, hay de fondo este tema que me suscita preocupación también, ¿no? Porque, a ver, cuando hablas de los dineros, de las platas públicas, ¿no? Su aplicación en el caso de los funcionarios, porque en campaña todo el mundo se llena la boca, ¿no? Que va a renunciar a su sueldo, ¿no? En fin, lo que siempre ocurre, y esta última campaña, por supuesto, no ha sido la excepción. Entonces, claro, tienes los casos que tú acabas de señalar y tienes el caso de una legisladora oficialista que dice que no le alcanza. Y de ahí, claro, comienzas a ver además todas las gollerías, por decirlo así, que tienen los padres y madres de la patria. Y claro, uno se pregunta, el peruano común se pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando con esta clase política? Vamos avanzando, prometen el oro y el moro, prometen de alguna manera nivelarse, y no me refiero con eso a que ganen poco, ni mucho menos, pero digamos, todo esto va alejando, sigue alejando a la política de la ciudadanía, y es preocupante, ¿no? Porque claro, se va formando, ¿no? En las personas de a pie, como se dice, bueno, esta gente está haciendo mala utilización del dinero público, son unos abusivos. Ese es el peligro, es un arma de doble filo en realidad contra la democracia y es un círculo vicioso del cual no salimos, ¿no? Y mira, los congresistas deben estar bien pagados en general. Sin embargo, a lo largo de los años se ha ido incrementando los beneficios de los que ahora gozan, que son bastante importantes. Pero acá viene lo otro. Ser congresista ya se ha convertido en un atractivo. Estos ingresos, estos beneficios son jugosos. Muchísimos congresistas del actual y de anteriores congresos seguramente no tendrían esos, ni van a tener de repente a futuro esos ingresos. Se ha convertido, repito, ya en un atractivo. Antes el atractivo podía ser político, estatus, etcétera, pero ahora económico. Más aún cuando no hay reelección, entonces se abren las puertas pues a candidaturas que por el lado del Parlamento, repito, es muy atractivo ser congresista, ¿no? Pero mira, por un lado tienen estos beneficios que está por encima de lo que, claro, un ciudadano de pie logra obtener, pero hay que ser claros, es necesario pagar bien, pero el mal uso de los recursos, pero también el mal desempeño hace que se sienta a nivel de la opinión pública un rechazo, el mal desempeño, ¿no? Tú dices, mira, muchos de estos congresistas no están preparados, no asisten a las sesiones, ni siquiera sobre la función parlamentaria la llevan adelante con un mínimo de decoro, ¿no? Entonces, tú dices, se les paga tanto por esto, ahí es donde se incrementa también, pues, el rechazo, ¿no? Si encima hay esto que es, pues, a todas luces contraproducente, ¿no? Dice gastos de instalación. La idea siempre fue pensada en un congresista de provincia, de región, y ahora incluso a nivel internacional, porque tenemos representantes de peruanos en el exterior, que tienen que gastar, porque ahora obviamente tienen que alquilar probablemente un espacio, gastos que esto ocasiona, el propio transporte, tiene sentido, pero los de Lima y Callao, y escuchar a algunos congresistas que hablan de sus necesidades, que deben ser cubiertas también igual que el resto, uno de ellos instalarse, dice, en términos de todo aquello que le facilite su trabajo virtual. Instalarse a su nueva vida, instalarse a su nuevo régimen, digamos, un mal chiste, ¿no? Claro, así es. Ahora, a ver, esto como, en todo caso, bueno, es difícil corregirlo, ¿no? Porque estamos hablando de ciertos niveles parlamentarios de los cuales no salimos,
Por supuesto, en tu caso fuiste protagonista de lo que fue, o proponente en realidad, de una reforma trunca. Entonces, ahora hay como cierta desazón, porque hay críticos que dicen, ¿viste? La política no se mejora por diseño o por decreto. Del otro lado, por supuesto, lo que sabemos es que fue una reforma incompleta, que no se dio. Pero, ¿cómo se puede hacer de alguna manera en estas circunstancias para salvar la situación? En todo caso, para mejorarla, para no permitir que esto se complique más. ¿Hay legislativamente decisiones que tomar, por ejemplo? Mira, muchas de estas medidas están dentro del marco de las normas internas del Congreso. En ese sentido, la reforma política no tocó esto. Bueno, tú sabes, muchas cosas que hay que modificar, pero este tipo de decisiones, me entiendo, son parte de las normas internas del Congreso. Estas gratificaciones, seguros, personal, todo eso es dentro del marco del Congreso. Y eso los únicos que lo pueden cambiar son los congresistas, y no creo que exista ninguna voluntad como para que eso se modifique. Pero porque además, como dices, perdón Fernando, como dices, los incentivos son muy dudosos, pues, o sea, cuando no hay carrera política, cuando no existe reelección, la esperanza de estos congresistas es de repente seguir con carreras regionales, municipales, o sea, esto está de cabeza, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, claro, esto afecta claramente lo que tú señalas, el tema de la representación. Cuando tú tienes, claro, cascarones, cuando tú tienes voto preferencial que posibilita que con campañas individuales puedas llegar al Congreso, y efectivamente cuando no hay carrera política porque no hay tampoco reelección, entonces pueden hacer en los 5 años lo que quieren, total, no van a ser castigados con el voto, ¿no? Y entonces, pero tampoco hay voluntad política. Repito, mira, por ejemplo, el intento de hace una semana del Congreso para eliminar parte de lo poco avanzado de la reforma política en relación a las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, las primarias, pero que venía además acompañada, por ejemplo, de no exigencia de participación de parte de los partidos y movimientos regionales, y tirarse abajo los umbrales para justamente eliminar a estos partidos cascarones, frente de alquiler. Hay pues un espíritu, no de reforma, sino un espíritu de contrarreforma, como hemos denominado, ¿no? Al lado de eso, conductas pues políticas que no están asociadas pues a proyectos políticos, porque, repito, como consecuencia de lo anterior, muchos de los congresistas en realidad representan intereses muy particulares, ni siquiera intereses colectivos. Me refiero a colectivo en el sentido del partido político. Se conocen recién en Lima, seguramente en el mes de julio. Muchos de ellos van a transitar de una bancada a otra. ¿Ha visto? Hoy día sale una noticia, por ejemplo, de un congresista que intenta sobornar a un periodista de la República para que dejen de entrevistar a su colega y sí lo hagan con él. O sea, prácticas pues ya no dudosas, ¿no? Sino lindando pues en lo delictivo. Qué vergüenza. Esto parece no tener fin. Así es. Pero hay que proseguir con la reforma política, es necesario. Es decir, el país no puede seguir arrastrando todos estos males que erosionan otros ámbitos de la vida nacional. Sobreponernos, ¿no?, a las frustraciones y continuar con la reforma. Te pido una pausa, Fernando. Sí. Perdón, no te escuché. No, te pido por favor una pausa para movernos de ahí al terreno del Ejecutivo. Decía, efectivamente, sobreponernos a la frustración y retomar la viada con la reforma seguramente pues es lo que nos toca, además, hacer como sociedad ahora mismo. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato.
Continuamos con Fernando Tuesta. Conversábamos, bueno, de los problemas, ¿no? Internos, digamos, en el legislativo y problemas internos también hay en el ejecutivo. Fernando, evidentes contradicciones entre probablemente dos de las carteras más importantes, la de la presidencia del Consejo de Ministros y la de la política exterior. Hoy el primer ministro Bellido, lejos de rectificarse, se ha ratificado, como se ha visto en los titulares de este noticiero, señalando que lo que ha dicho el vicecanciller y que expresa pues la política exterior de Torre Tagle o de la política exterior peruana va en contravía de lo que se ha planteado durante la campaña, pero es tan, lo conversábamos anoche con Farid Cajat, es tan, digamos, elemental como el hecho de que el Perú está apoyando las negociaciones entre oposición y el régimen de Maduro en México, como tantas otras docenas de países, más de 50 países. Eso no implica pues que se reconozca al régimen, ¿no? ¿Cómo salir de este embrollo y qué papel tendría que tener el presidente en una circunstancia como esta? Pero mira, el gobierno tiene que ser encabezado por el presidente de la República, no lo es tal, o en todo caso, en toda su magnitud. El gobierno se ha convertido en un espacio de pugna por el poder, principalmente de dos sectores. Digo principalmente porque hay otros. Uno en donde está, en realidad, Vladimiro Cerrón y su gente, su buró, entre ellos el señor Bellido, y otros, el presidente Pedro Castillo y alguna gente que lo rodea. Y entonces, casi a diario encontramos evidencias de este tipo de pugnas que están a su vez asociados a, se ha dicho hasta la saciedad, malas designaciones, selecciones de personal que va a ocupar altos cargos públicos sin experiencia y en algunos casos, como lo que tú has señalado, con declaraciones inoportunas, declaraciones que ponen en evidencia además muchas veces lo que podría denominarse hasta un gobierno del caos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, ¿no? El presidente de la República creo que no logra entender que su cargo es de tal magnitud y no solamente importante, sino que tiene un gran poder que él no lo utiliza y no ocupa el espacio que debe ocupar. Y entonces vivimos lo que vivimos, lamentablemente. Ahora, claro, la pregunta es si es que haría esto que es ser él, no solamente jefe de gobierno, jefe de Estado, y quien lleva adelante las políticas en general, le podría ocasionar choques también internos con los que ahora ha sido, sobre todo Perú Libre, el partido que lo ha soportado, lo ha apoyado. Es probable que también haya consideraciones de ese tipo, pero el hecho del resultado final es este gobierno que en 2 meses en realidad envejece aceleradamente, ¿no? Y lo peor de todo es la sensación que deja en la ciudadanía, la sensación que deja, ¿no? Un presidente muchas veces ausente, un presidente silencioso, que no hace que el gobierno sea silencioso, porque otros van a ocupar ese espacio y van a tener voz. Y lo que crean es problemas como el que estamos viendo, ¿no? Ya no decir solamente política exterior, en otros campos, ¿no? Ministros que se disparan al pie, lo que ha ocurrido en la Feria de Guadalajara, ¿no? Con el señor Ciro Gálvez en el Ministerio de Cultura, es por decir lo menos parte de una casi diaria y frecuentes problemas en donde el propio gobierno se pone cabe. Bueno, esperemos pues que de alguna manera esto se encauce. Como señalas, el vacío de poder no existe, ¿no? Y No. dejar ese espacio va a ser ocupado y ya sabemos cuál es el sector en todo caso
que tiene muchas ganas de ocuparlo y en realidad, digamos, en una dinámica en la cual ves que la Asamblea Constituyente no tiene mucho futuro, ves que leyes controversiales como la de los medios de comunicación, imposible que vayan a pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, claro, es un desgaste, además, muy poco práctico, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Hay que esperar si es que va a haber algún tipo de reacción adicional. Fernando Tuesta, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Caracas. No, gracias a ti, Enrique. Hasta otra oportunidad. Vamos a ir a una pausa y hablando del Congreso, el partido que encabeza la mesa directiva tiene sus elecciones internas y uno de sus candidatos, además que, en fin, representa una carta, en fin, de juventud en un partido, claro, con mucha historia y, digamos, con ciertas inconsistencias, hay que decirlo también, en los últimos años, de Julio Chávez. Él es candidato, como les digo, a la Secretaría General de Acción Popular y sí, alcalde además de San Martín de Porres. Vamos a regresar con él después de la pausa. Partido tan importante y además importante en la actualidad, como Acción Popular, va a tener sus elecciones internas después de un buen tiempo. Recordemos que Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, por añadidura, ha llevado, digamos, su gestión mucho más, ¿no?, del mandato establecido, entre otras cosas pues por las circunstancias que se han vivido, pero el hecho es que ya se viene la elección. Tenemos 4 candidatos. Edmundo del Águila Morote, hay que recordarlo, es padre del más reciente congresista, un político veterano, José Ventosilla Ñáñez, Rafael Vázquez Neira y Julio Chávez Chión, que nos acompaña esta noche, que por añadidura es alcalde también de San Martín de Porres. ¿Cómo está usted, Julio? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Quique. Enrique, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a ver. Lo primero es preguntar qué acción popular, ¿no? ¿Qué acción popular? Escuchaba unas declaraciones que usted ofrecía en la mañana en la radio y claro, usted se presenta como una carta de renovación que sin embargo lleva, me parece, 20 o 21 años de militancia, ¿no? Pero claramente frente a algunos de sus contendores al menos representa este relevo generacional, ¿no? Y al mismo tiempo uno se pregunta qué Acción Popular, y se lo pregunto porque, claro, el membrete de Acción Popular, afortunadamente para el partido, sigue teniendo un arrastre importante, ha recuperado en realidad un arrastre, pero ha sido un partido, digamos, un tanto ambivalente los últimos años. Tuvimos un episodio como el de Manuel Merino de Lama, usted señaló en la mañana que estaba de acuerdo con la que había sido la vacancia de Martín Vizcarra, ahora mismo conversábamos este pedido de pensión de Merino, que es una figura sumamente controversial. Sumamente controversial. Parece ser que tiene mucha ascendencia en Acción Popular, pero es sumamente controversial para buena parte de la población. Sumamente controversial incluso para el ex candidato presidencial Johnny Lescano, que si de repente las cosas iban para el otro lado, le iba mucho mejor y al final no la hizo, pero bueno. Entonces, por eso yo le pregunto, tomando como base estos dos personajes, ¿qué Acción Popular? ¿Qué es Acción Popular ahora mismo? Bueno, la Acción Popular de Belaúnde, la Acción Popular de Paniagua. A propósito, permíteme decir que hoy día estaría cumpliendo 85 años el presidente Paniagua, que ha sido ministro de Estado, muy joven, ha sido presidente de Cámara y es presidente constitucional de la República. Figura Justamente, poco rescatada por muchos accionpopulistas, incluso la de Paniagua, ¿no? Fue un gobierno de transición bastante trascendente. Bastante trascendente, bastante exitoso y que marcó además un punto de quiebre en la política nacional, ¿no? Esa Acción Popular es el que nosotros queremos recuperar. Lamentablemente, en los últimos años, la desorganización interna, la falta de dirigencias, la falta de dirección política, que es propio de no tener dirigentes legitimados,
han llevado a Acción Popular de alguna manera a percibirse como un partido lejano a lo que ha sido el belaundismo puro y a veces por momentos cercanos a posiciones de izquierda, que no son las nuestras, o a posiciones inclusive muy cercanas al discurso fujimorista o fujiaprista, de derecha. Entonces lo que nosotros queremos... Perdóneme ahí, es bien interesante lo que dice, porque si yo interpreto con las figuritas que tengo al frente, usted me dice que Lescano seguramente ha estado muy a la izquierda de repente para los valores. Lescano, claro, no es en estricto un belaundista, es alguien que en su relativa madurez se une al partido puneño, por cierto, ¿no? Pero claro, tiene unas posiciones que de repente podríamos considerar más de izquierda y de repente usted considera que Merino estaba muy a la derecha. Ahora mismo, recordábamos, la presidenta del Congreso con quien nos encantaría conversar en estudios, fue asesora también de Merino y en su momento apoyó una precandidatura como la de Barnechea, que seguramente muchos militantes también lo observan muy a la derecha. Usted me está diciendo entonces que ni uno ni otro, que está recuperando, usted propone recuperar una línea más, por decirlo así, belaundista. Así es, creo que hoy día es importante que nosotros en Acción Popular volvamos al belaundismo, volvamos al Perú como doctrina, volvamos a la naturaleza política e ideológica de Acción Popular. ¿Qué es? Si no afirmamos lo que somos como partido político, no vamos a tener un futuro como organización. ¿Merino era belaundista? Bueno, Merino es un militante del partido de mucha data. Merino no es un improvisado, no es una benedición en Acción Popular. Y bueno, él ha tenido oportunidad de ser parlamentario en más de una oportunidad y de alguna manera representa un sector de la militancia. El partido siempre se ha ubicado en una posición más centrista sin ser un partido de centro, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que el centro es estático y más bien nosotros vamos de avanzada hacia adelante. Y eso es lo que representó siempre Acción Popular. Belaúnde fundó un partido para representar a las grandes mayorías, para representar a los agricultores, a los pescadores artesanales, a los mineros artesanales, a una clase emergente, pujante, que busca sacar adelante a su familia con su esfuerzo, con su trabajo, y no esperar todo el Estado. Ese partido que fundó Belaúnde lo hemos ido perdiendo en la esencia, en la respuesta política, porque lamentablemente no hemos tenido los mejores referentes al frente. Hoy día buscamos, con esta elección interna, recuperar un poco lo que es la naturaleza ideológica y política de Acción Popular. Frente a las actuales circunstancias, ¿dónde se ubicaría esa Acción Popular? Tienes un Congreso como lo que tienes, con esta, hay que decirlo, indefinición hasta ahora mismo de lo que nos dice Acción Popular como bancada, y bueno, tienes partidos, probablemente 3 partidos muy marcados de derecha, en distintos matices, y Perú Libre, por ejemplo, que tiene una parte, digamos, casi comunista, ¿no? Hay otros que no tanto, y algo como Juntos por el Perú, ¿no? Una izquierda más o menos moderada. ¿Cuál sería la propuesta, entonces, de Acción Popular por ese lado? Bueno, si la tenemos que aterrizar, ¿no? Porque Belaúnde, que era un político muy talentoso, había al mismo tiempo algunos que lo criticaban por ser un poco indefinido, lo cual en su momento pudo haber jugado a su favor también, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esa doctrina? Bueno, nosotros como Acción Popular, en todo caso, si vamos a hablar de términos de izquierda-derecha, si vamos a volver a ese viejo... Más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado. Economía social de mercado, una posición más centrista, una posición en la que nosotros reconocemos la inversión privada como motor, impulsor de desarrollo, pero también creemos que el Estado debe intervenir en aquellas cosas donde el privado no quiere llegar. En aquellas cosas en las que hay que de alguna manera promoverlo porque de repente el Estado o el privado no tiene incentivos para llegar. Por eso que el Banco de la Nación, que fue creado por el presidente Belaúnde, por eso que algunas carreteras que fueron por el presidente Belaúnde fueron hechas justamente para poder trasladar desarrollo a zonas alejadas, postergadas del país. Hoy día creo que Acción Popular debe volver a ese centro político que nosotros siempre hemos mantenido y que no hemos necesitado mutar ni cambiar. Fíjate, muchos partidos que antes se denominaban de izquierda, hoy día quieren ser centro-izquierda. Otros que se denominan de derecha, hoy día quieren ser centro-derecha. Todo el mundo quiere tirar como una fuerza centrípeta hacia el centro. Acción Popular no tiene la necesidad de moverse. Lo que tenemos nosotros que es recuperar ese espacio que hemos perdido en los últimos años. Y por eso estamos aquí. Disculpe que sea tan chinchoso con ese tema, pero ¿no arriesga mucho capital político al defender tanto a Merino en Acción Popular? Acción Popular no... O sea, las encuestas, la gran mayoría, por más que Vizcarra sea cuestionado, condena lo que fue ese relevo presidencial, sobre todo por su lado de practicidad. O sea, se percibió que lo que había ahí era un apetito, ¿no?, por quedarse con la presidencia de la República en medio de una pandemia.
Yo creo que hay que separar las cosas. Por un lado está la decisión de la vacancia de Vizcarra sobre la causal de incapacidad moral permanente, de la cual yo esta mañana expresé que estuve de acuerdo. Y por otro lado está esa suerte de conflicto de interés en la que frente a la vacancia Era de el Vizcarra, presidente del Congreso el que estaba impulsando esa figura, esa agenda. un hombre de Acción Popular. No fue el caso de Paniagua. A Paniagua entra después de la renuncia de Fujimori y se crea un consenso político y Paniagua emerge. Era un escenario completamente distinto. Por eso le digo, pero hay que separar dos cosas. Uno es si estaba bien tomada la decisión de vacar al señor Vizcarra sobre la base de lo que se conocía y después se terminó conociendo, sí. Si teníamos un conflicto de interés nosotros como partido, de que un militante nuestro que ocupaba en ese momento la presidencia del Congreso podía, merced a esa vacancia, hacerse con el gobierno transitorio, finalmente representaba un costo político para nosotros. Por eso que algunos creíamos que el partido... que a los 6 días la calle lo sacó, o sea, eso voy, ¿no? O sí, sea, claro. Fue ilegítima, por más que... No sé si fue legítima, pero tal vez no fue conveniente en términos políticos para nosotros. Para nosotros. Cuénteme, ¿por qué usted y no sus competidores? Bueno, nosotros hoy día, con humildad, representamos una corriente de renovación dentro de Acción Popular. Acción Popular necesita no solamente renovar cuadros, no solamente renovar personas, sino formas de hacer política. Creemos que necesitamos cuadros que hayan sido formados en el partido. Yo, como bien lo he señalado, tengo 21 años de militancia, soy un canterano de Acción Popular. Desde que tengo DNI estoy inscrito en Acción Popular, toda mi vida adulta estoy en Acción Popular. Y hemos trasuntado en la organización en diferentes cargos partidarios. Creemos nosotros que nos hemos preparado para llevar a Acción Popular a otro momento de su historia. Queremos hacer un partido grande, un partido moderno, un partido que abra sus puertas a los jóvenes, pero que también abra las puertas y se vincule con las organizaciones sociales de base, con los gremios, los sectores representativos de la sociedad, para de alguna manera buscar vincularse a su agenda y mañana representarlo. Si podemos hacer ese partido, estoy seguro que el pueblo peruano, que fue 2 veces generoso con el presidente Belaúnde encargándole la primera magistratura, le confiará o a un hombre o a una mujer de Acción Popular los destinos del Perú a partir del año 2026. Pero tenemos hoy que hacer esa chamba. La opción de una mujer, dice usted. ¿Cómo ve a la presidenta del Congreso hasta ahora? Bueno, hay problemas claramente en el Ejecutivo, pero hay quienes señalan que el Legislativo todavía no encuentra un liderazgo acorde a las circunstancias, ¿no? A la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que la presidenta del Congreso está liderando hoy día las fuerzas democráticas de oposición al gobierno, pero tiene que hacer una oposición constructiva, una oposición democrática, una oposición que acompañe al gobierno en aquellas cosas que son importantes, positivas, pero también una oposición que pueda ser fiscalizadora y vigilante en aquellas cuestiones como, por ejemplo, designaciones de ministros como Béjar, que definitivamente no podía ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, o del propio Maraví, ¿no? Que está siendo ya producto de un proceso de interpelación y tal vez mañana censura, que está vinculado inclusive a atentados terroristas contra locales de Acción Popular. Creemos que, si bien es cierto, no estamos acá condenando ni sentenciando a nadie, cuestionamientos como ese ameritarían por lo menos dar un paso al costado y creo que eso es la reflexión que tenemos que hacer con el presidente Castillo, sanamente decirle que tome las decisiones que mejor convengan a su gobierno. Julio Chávez, candidato a la Secretaría General de Acción Popular, alcalde de San Martín de Porres, gracias por estar con nosotros. Suerte en el proceso interno que usted... Muchas gracias, ojalá nos puedan acompañar con el número 2. Gracias, vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Economía, Pedro Franque. Bien, en estas circunstancias, las instituciones juegan un papel sumamente importante. Es interesante si lo queremos ver desde esa perspectiva. Relaciones Exteriores hace lo suyo y lo que significa economía y finanzas y la estabilidad, digamos, en ciertas políticas que el Perú ha ganado, independientemente de ideologías incluso, y de tendencias gubernamentales, también hacen lo suyo. El papel que ha venido jugando Pedro Franque, ministro de Economía y Finanzas, y particularmente los últimos días en esta gira por el exterior, creo yo, ha sido bastante significativo para delinear, ¿no?, la personalidad de un gobierno que tiene esa personalidad, digamos, en desarrollo.
Y qué duda cabe, vamos a preguntarle de los entretelones, de lo que ha sido esta gira y de las impresiones que se ha podido llevar en foros tan importantes, no solamente como CELAC, sino la OEA y las Naciones Unidas. Además, por supuesto, de todas las reuniones con agentes económicos y empresariales. Pedro Franque, le damos la bienvenida y le agradecemos estar con nosotros hoy en Cara a Cara. Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Bueno, su evaluación primero de lo que ha sido esta gira, este recorrido. Bueno, yo creo que ha sido muy positivo. En Washington, la reunión con los empresarios, unos grandes empresarios de la American Chamber of Commerce, el presidente Castillo fue muy claro en extenderles la mano, en promover la inversión privada, en el respeto a la propiedad y a los tratados. Creo que eso fue un gran mensaje para los inversionistas, que luego de alguna manera ratificó en su mensaje ante las Naciones Unidas. Y luego por nuestra parte hemos estado reunidos pues también con el presidente, también con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son grandes instituciones que financian el desarrollo, totalmente comprometidas con el Perú, totalmente interesadas en ayudar a los planes del gobierno, entendiendo totalmente la necesidad de ponerle punche a mejorar la salud, la educación, el desarrollo rural, ¿no? A reducir la inequidad que existe en el Perú. Y yo conversando con los inversionistas financieros internacionales, con las agencias de riesgo, he visto muy buena receptividad, ¿no? Entendiendo bien que el Perú tiene una buena trayectoria económica y que nuestras perspectivas de corto y mediano plazo son muy positivas. Ahora, es evidente, Pedro, que al mismo tiempo hay voces discordantes dentro del propio Ejecutivo. Lo hemos visto con el señor Bellido y el canciller Maurtua, la tendencia que representa el señor Cerrón. Ahora es claro que estas personas no viajaron precisamente a presentar la política exterior del Perú, y eso dice algo, ¿no? Y su gesto también me está diciendo algo ahora, precisamente. Entonces, allí también se van entendiendo las cosas, pero lo que yo quería preguntarle es, con la mayor sinceridad posible, es cómo los inversionistas, cómo los actores internacionales entienden esas divergencias y cuánto, entre comillas, les asusta. Usted mencionaba al Banco Mundial, por ejemplo, y la agenda que el Banco Mundial propone para el Perú, estoy seguro que coincide mucho con la que Pedro Franque propone para el MEF. O sea, son instituciones que antes pueden haber sido vistas por algunos como herramientas del imperialismo, pero ahora podríamos calificar casi de progresistas en determinados aspectos. ¿Cómo entiende la comunidad internacional esta indefinición política que puede tener el Perú? Mira, la reunión con el presidente del Banco Mundial y luego con el presidente del BID fue con el propio presidente Castillo. Yo estuve presente, pero la reunión era de presidente a presidente, digamos. Y fue el propio presidente Castillo el que estableció pues nuestras prioridades de gobierno, ¿no? La educación, la salud, la mejora de la vida en los pueblos rurales del Perú, que fue, como te digo, muy bienvenida por parte del Banco Mundial y por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la verdad, yo comentaba hace poco en otra entrevista, en ninguna he tenido, no sé, 6, 8, 10 reuniones con inversionistas, con empresarios, por aquí, por allá. Ninguno me preguntó por este tema que aquí parece generar no sé, tantos titulares, digamos, respecto a las desavenencias, o diferencias que podría haber entre determinados miembros del gobierno. Y creo que lo positivo de la gira, lo más importante de la gira, pues es que es la palabra del presidente Castillo, ¿no? El presidente es el que gobierna, el presidente es el que manda, el presidente es el que fija la línea, ¿no? El presidente es el que dijo, queremos inversión privada, respetaremos la propiedad privada, trabajaremos de una manera abierta con los distintos países del mundo. Entonces, la palabra del presidente es la que tiene esa fuerza, esa capacidad, ¿no? Yo trato de desarrollar, colaborar, ampliar esa voz, pero definitivamente es la voz del presidente Castillo la que genera este efecto muy positivo en los bancos internacionales, en los inversionistas, en los empresarios que han venido aquí, ¿no? Varios de ellos han declarado lo positivo de la gira.
Una pregunta más para cerrar esta parte ya un poquito como de observación. Me imagino que el lado de la historia personal de Castillo es un activo también para lo que puede ser la comunidad internacional. Bueno, sí. Es decir, un maestro rural que llega a la presidencia de la República. También, pero efectivamente genera una empatía, ¿no? A mí mismo me genera una empatía, ¿no? Cuando el presidente dice, yo soy un maestro rural y quiero mejorar la vida de los niños, ¿no? De mi pueblo y de todos los niños que son como de mi pueblo. Cuando el presidente Castillo cuenta, no hay agua potable, no hay electricidad, la gente se alumbra con un mechero. Yo creo que tiene una fuerza comunicacional muy grande, porque, claro, es la propia experiencia siendo transmitida, ¿no? La propia vida de un poblador rural, de una familia rural, de un niño que estudia en esas condiciones, la que se transmite y la que tiene la fuerza, pues, de llamar a resolver ese problema, ¿no? Y así que sí, efectivamente, yo creo que su propia experiencia de vida efectivamente genera una respuesta de la gente. Pero también creo que el presidente Castillo tiene mucha empatía con las personas, ¿no? Puede generar una gran empatía, ¿no? Él tiene una gran empatía con la gente. A ver, usted me dice, se exageran las desavenencias aquí adentro, se le da mucha importancia, no les importa tanto afuera. Lo que sí le aterra al sector económico es la posibilidad de una asamblea constituyente. Y eso sí se lo digo porque cuando uno habla con los representantes gremiales, eso es lo que se transmite. Y el proyecto de ley, tanto el proyecto de ley de la bancada de Perú Libre como la campaña publicitaria por la recolección de firmas que hace un sector de Perú Libre, se refiere a un modelo económico con un peso estatista sumamente marcado. Se ha precisamente mencionado usted AmCham, el representante de AmCham dijo que usted había reiterado que la Asamblea Constituyente no era una prioridad o no estaba en la agenda del gobierno. ¿Puede, por favor, clarificarnos cuál es la posición del gobierno al respecto? Mira, lo que yo he dicho y reiterado es que, de acuerdo a nuestra Constitución, cuando el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el Congreso, pues lo que hace es presenta el programa general de gobierno. Así se estableció en el artículo 130 de la Constitución. Y en ese sentido, el discurso que da el presidente del Consejo de Ministros incluso tiene que ser entregado por escrito para que quede sumamente claro cuál es la política general del gobierno. Y en el discurso que dio el premier Bellido ante el Congreso de la República a fines de agosto, no está incluido el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, la política general del gobierno está contenida en esa presentación ante el Congreso. Con esa presentación es que se obtuvo el voto de confianza del gabinete. Y ahí no está contemplada como política del Poder Ejecutivo, ¿no? Del gobierno, representado al Poder Ejecutivo, la Asamblea Constituyente. Los partidos políticos y todos los partidos políticos tienen los derechos totalmente habilitados para actuar de acuerdo a la Constitución. Y los ciudadanos también, porque como sabrás, hay gente que recoge firmas a favor y hay gente que recoge firmas en contra, ¿no? Bueno, son los derechos ciudadanos y está muy bien que se ejerciten. Perfecto, gracias por la claridad. Hay tweets ahora mismo de medios que están señalando que sería ya confirmada la ratificación de Julio Velarde. ¿Se puede confirmar esa noticia o todavía no? Bueno, como he dicho varias veces, el presidente de la República hace tiempo indicó, invitó al presidente Julio Velarde, al presidente del Banco Central de Segura, Julio Velarde, a quedarse en el cargo. Julio Velarde el viernes pasado, cuando estábamos de viaje, ¿no? En una conferencia de prensa, ha dicho que él aceptaría. Me parece que ya sobre eso es un tema, lo único que nos falta es completar el directorio, porque como correctamente ha dicho Julio Velarde, el gobierno del BCR en realidad corresponde a un directorio y que queremos un directorio concertado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con técnicos que puedan generar un buen gobierno del Banco Central de Reserva. ¿Estamos cerca de conseguir ese directorio, ministro? Sí, bueno, hemos estado dialogando con Julio Velarde, precisamente él comentó, ¿no? Este primer diálogo que hemos tenido sobre el perfil de los miembros del directorio, y bueno, ahora toca, de ahí vino el viaje. Entonces, la verdad, en el viaje, honestamente, no he tenido
casi ni un minuto libre, porque había que aprovechar, ¿no? En reunirse con todos los inversionistas y financistas posibles, ¿no? Pero esa es la tarea que tenemos para la próxima semana completar, ¿no? Hablando de Velarde, él señaló, bueno, ya los números más o menos de crecimiento, el efecto rebote y todo lo que ya conocemos se está confirmando para el 21, pero Velarde sí expresó preocupaciones para el 22. Yo quería conocer un poco la opinión del ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo observa esa situación? Para Velarde, por ejemplo, el tema de la incertidumbre política sí marca ciertos problemas en términos de las perspectivas económicas, sobre todo para el 22. Sabemos que los precios de las materias primas van bien, sabemos que los precios de commodities como el del cobre en realidad se están acercando a niveles de boom. Hay también expectativa dentro del sector minero sobre cuál va a ser, digamos, la propuesta tributaria del Ejecutivo, si es que va a haber una en claro. Quería, por favor, que en estos 3 o 4 minutitos que nos queda, nos marque un poco la cancha de cómo ve la economía para los próximos años. Bueno, sabemos que la economía viene creciendo fuertemente. De hecho, nuestra proyección de crecimiento para este año, que era 10,5, ha sido rebasada por el BCR, que dice que va a ser 11,9. La inversión privada viene creciendo fuertemente este año y va a llegar a un ritmo bastante alto. Los indicadores de recaudación vienen bien. A mí me parece que el tema esencial es que con un ritmo fuerte de vacunación como el que estamos logrando, logremos evitar una tercera ola, que la tercera ola sea pues una ola solo de enfermedades leves o principalmente enfermedades leves. En esas condiciones yo creo que la economía está en un buen ritmo de reactivación y yo creo que todo esto como quien dice, pequeños ruidos políticos van a ir resolviéndose y la cuestión esencial es lograr una buena concertación entre el gobierno y el Congreso. Y yo creo que hay muy buena disposición de ambas partes para poder hacerlo de esa manera. Y un primer punto al respecto en el cual desde el Ministerio de Economía y Finanzas vamos a estar involucrados es precisamente en la reforma tributaria, para poder lograr los recursos que se necesitan para mejorar la educación, para mejorar la salud, para hacer los caminos rurales y el agua potable que el Perú necesita. Y bueno, hay condiciones porque hay mucha evasión, mucha deuda tributaria que podemos cobrar. Se están pidiendo las facultades legislativas, entiendo yo, la próxima semana. ¿Eso es así? ¿Ustedes esperan que el Congreso se las otorgue? ¿Qué pasaría si no tienen suerte? ¿Va a haber una, por supuesto, conversación, negociación al respecto? Cuéntenos, por favor, de las facultades. Bueno, precisamente lo que hemos conversado en el gabinete, con el presidente, con el premier, es que quisiéramos presentar esas facultades legislativas lo antes posible, la próxima semana. De ahí efectivamente toca un diálogo muy, muy intenso, un esfuerzo de concertación con el Congreso, porque legítimamente esta es una facultad del Congreso, y ahí esperamos, bueno, presentar nuestros argumentos, nuestro punto de vista, ajustar lo que convenga ajustar. En un diálogo siempre uno tiene pues que escuchar y acomodar y lograr un acuerdo con el Congreso, y tenemos digamos, mucha esperanza de que esto suceda como lo han obtenido el anterior Congreso. O sea, casi todos, creo que todos los anteriores 3 o 4 gobiernos han obtenido facultades delegadas en materia económica y financiera al comenzar el gobierno. Así que no veo razón por la cual esto debiera ser distinto, ¿no? Es una necesidad nacional. La recaudación, el nivel de recaudación que tenemos es muy bajo. Menos de 15%. Para poder cubrir las necesidades. Todas las regiones quieren hospitales, todas las provincias quieren mejorar sus colegios, las necesidades de agua potable son enormes. Esta es una necesidad urgente. Y estaremos sumamente pendientes del resultado de esa negociación. Ojalá podamos hablar también en una próxima ocasión del MEF. Nos interesaría mucho saber cómo observa usted la estructura del MEF y si de repente pues va a haber reformas también. Todas las instituciones se van reformando, como digo. Pero muchas gracias, Pedro Franque, por compartirnos estas señales tranquilizadoras y optimistas en medio de una situación, ¿no?, que, como usted mismo señala, pues parece a veces que no fuera así. Importante el papel desde Economía y Finanzas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado y muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos entonces en este cara a cara. Creo que ha resultado muy relevantes las palabras
de Franque, el titular de Economía y Finanzas, que por supuesto pues es lo que más le interesa a la ciudadanía después del combate a la pandemia, en el cual no debemos bajar la guardia. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con toda la información deportiva, sigan con En Pared. Joana y Lucho empiezan la danza, o bueno, la danza la empieza Joana. Buenas noches.